En este caso no estamos reducidos por la gama. Aquí no tenemos tres colores, hay el sombra y el blanco. Aquí estamos usando los 9 colores, es decir, los 12 colores. Estamos usando los 3 amarillos, 3 rojos, 3 azules y el sombra natural, sombra tostada y el blanco. Con estos 12 colores estamos orientando la matización del cuadro hacia, en este caso, hacia aquellos colores asalmonados. ¿Cuáles son los colores que podemos integrar dentro de esa gama de salmón? El sombra tostada puede. Si mezclamos sombra tostada con rojo, puede. Si mezclamos rojo con amarillo y lo dejamos medio anaranjado, puede. Si mezclamos azul cerúleo con amarillo limón, no puede, no encaja. Si mezclamos azul cerúleo con carmín de Granza, tal vez algo puede entrar también dentro de esa gama asalmonada, pero difícil que un morado entre dentro de esa gama. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo son mezclas de colores con la tendencia. La tendencia la declaro yo. La tendencia es algo que yo quiero, que yo busco y que yo voy poco a poco en las mezclas de color uniendo esos colores para que la totalidad de esos colores nos dé una gama salmonada. Lo importante en esto es ligar los colores de forma que nos dé una sensación de anaranjado, de color asalmonado. Si tú me preguntas qué tipo de colores o cuáles son los colores que debo mezclar para poder organizar este tipo de matización hacia la gama asalmonada, lógicamente tú puedes usar cualquier color. Ahora, aquellos colores que no entren dentro de esa unidad, dentro de la sensibilidad que tú pongas en ese cuadro, es decir, si tú estás creando una cosa con tendencia muy naranja, si pones un azul cerúleo, lógicamente se va a destacar de inmediato y no va a encajar dentro de esa gama, dentro de esa serie de colores. Pero en eso uno tiene que ser el juez de su trabajo y tiene que saber en qué momento, qué tipo de color es aquel que no coincide con aquel tipo de órdenes que yo estoy instalando en ese cuadro. Las mezclas se pueden hacer con cualquier color. Cualquier color puede estar mezclado y puesto ahí, pero como os digo, depende de la intensidad, de la cantidad, de qué tanto tiñe esa superficie que tú estás pintando. Como vimos en Boccioni, por ejemplo, Umberto Boccioni estaba pintando su abuela con un montón de variedad de colores tremendo, pero la generalidad de ese cuadro era un cuadro de tono beige. Entonces, a pesar de que dentro de ese tono beige general o promedio tenía colores verde agua, azul celeste, azul turquesa y amarillo limón, bueno, pero tenía tan poca cantidad de esos colores que el grupo de colores absorbía la poca cantidad o las particularidades de esos colores chicos. Eso es lo que debemos buscar. Cuando hablamos de las mezclas entre primarios y entre primarios elegidos o escogidos dentro de la gama que estamos proponiendo realizar, tenemos la mezcla entre el rojo y el amarillo nos da naranja, pero la mezcla entre el naranja y el rojo nos da un color salmón. Ese color salmón es simplemente un estereotipo. Nosotros llamamos a ese color salmón porque es la mezcla en iguales cantidades del naranja que estoy utilizando con el rojo que estoy utilizando, pero no es un color comercial, sino que es un color que yo designo. La mezcla de naranjo con ese rojo, si estoy usando un vermellón, si estoy usando el naranjo, que es la mezcla del vermellón, con el amarillo, si es en la gama cálida, estamos usando el amarillo cadmio medio más el vermellón. La mezcla de los dos me va a dar un naranja. La mezcla de ese naranja con más rojo me va a dar un rojo anaranjado. Ese rojo anaranjado le llamo color salmón. Ese amarillo anaranjado puede ser también denominado beige, aunque el beige tiene un montón de variedades, porque si estamos usando el ocre va a ser un beige muy bajo, muy grisáceo. Si estamos usando el amarillo limón va a ser un color bastante alto. Pero bueno, para poderlo comprender, ese es el término que designo para ese color.
Es obvio que la mezcla de amarillo limón con naranjo nos va a dar un color bastante distinto al mezclar el ocre amarillo con naranjo. Lógicamente son productos distintos, pero a ambos les vamos a denominar beige. Y lo vamos a poner ese nombre simplemente para podernos entender después cuando estemos haciendo un ejercicio cromático, que podamos entender a qué nos referimos cuando yo les digo háganme un beige cálido, un beige neutro o un beige frío. Ahora, si mezclo el amarillo con el azul, me va a dar un verde, dependiendo de qué amarillo y qué azul esté utilizando dentro de qué gama. Si es dentro de la gama cálida va a ser uno, dentro de la gama neutra va a ser otro, dentro de la gama fría va a ser otro. Pero ese verde va a tener dos tendencias. Si es con más azul que amarillo, le voy a llamar verde agua. Y si es con más amarillo que azul, le voy a llamar verde caqui. Esos son nombres, son estereotipos que yo le pongo para poder comprendernos y para poder seguir en el desarrollo de estas gamas. Son nombres simplemente atribuciones propias de Martín Soria, no son nombres comerciales, como os digo, pero sí que nos sirven para poder ir haciendo el seguimiento del desarrollo de las gamas para poder encontrar la armonía entre colores. Y cuando se mezclan el azul con el rojo vamos a tener violeta, pero si el violeta tiene más tendencia al azul le voy a llamar morado, y si el violeta tiene más tendencia al rojizo le vamos a llamar burdeos. Recuerden que en esto estamos haciendo un seguimiento para comprender las gamas armónicas de los colores. Cuando se habla de elegancia, se habla también de armonía, y cuando se habla de armonía se está hablando de un orden. Tenemos que comprender que todo lo ordenado va a ser armónico y va a ser también elegante. ¿Por qué es elegante? ¿Qué es lo elegante? Lo elegante no es ni más ni menos que aquello que nos atrae por sobre lo demás. A eso le llamamos elegancia. Aquella distinción que nos atrae por su calidad, por sus proporciones, por sus ajustes cromáticos, por sus ajustes tonales. Aquello que nos produce una sensación de belleza nos atrae, y ese atractivo viene dado generalmente por la armonía establecida por los órdenes, cualquiera que ellos sean. El orden de la elegancia en los autos es el diseño, el orden en la elegancia en el caminar es el diseño, el orden en la elegancia del vestir, todos estos órdenes elegantes son basados en cierto ordenamiento de algún tipo de variedades. Debemos comprender que estas mezclas de colores que estamos haciendo en base a la orientación que les estoy dando en este video necesitan de un experto que las supervise, porque es muy fácil desviar las armonías de color y crear colores acromáticos si no estamos bien dirigidos. Esta clase va dirigida a comprender un poco más acerca de lo que es la naturaleza humana. Nosotros somos pintores, pero también somos seres humanos, y en ocasiones nos falta poner los pies en la tierra y comprender qué es eso a lo que nosotros denominamos humano. Bueno, el ser humano es un ser dual complementario, y como es dual se compone del animal humano físico y del ser humano no físico. Nosotros tenemos una naturaleza directiva inherente, invisible, a la que llamamos espíritu, a la que llamamos alma, o cada uno le llame como quiera, pero es una naturaleza directiva inherente, interna en nosotros, y esa naturaleza directiva busca algo, busca satisfacerse, busca convencerse, busca cumplirse, busca realizarse, es decir, está buscando algo para poderse sentir seguro, satisfecho, cumplido, realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que busca nuestra naturaleza directiva interna, nuestra naturaleza directiva inherente. Pero tenemos un ser externo al que llamamos animal humano, un animal humano que es
podríamos decir que es un ser medio automático porque está dirigido por los instintos, y los instintos son servidores custodios que le protegen, que le alimentan, que le ejercitan y que lo reproducen. Entonces tenemos esos tres tipos de instintos: el instinto de protección, el instinto de conservación y el instinto reproductor. El instinto de protección nos evita el dolor o el daño, nos altera frente al peligro, nos indica, nos avisa cuando hay alguna situación de peligro. ¿Para qué? Para mantenernos vivos. Esa es la función primordial del instinto de protección. ¿Y cómo nos avisa? Bueno, mediante sensaciones de ansiedad, sensaciones de alerta, sensaciones que percibimos para podernos mantener vivos frente a una situación de dolor o daño, es decir, frente a una situación de peligro, de riesgo de perder la integridad, la salud, la vida, en ciertos aspectos. De eso se encarga el instinto de protección. Nosotros no tenemos que hacer nada con ese instinto porque lo realiza solo. En todos los animales existe el instinto de protección y cada uno de los animales es cuidado por ese servidor custodio al que llamamos instinto de protección. El instinto de conservación es aquel protector custodio de los nutrientes, de la hidratación, del ejercicio y del descanso. Y opera en base a las necesidades propias del animal humano. Ahora, uno puede comer más o comer menos dependiendo de la voluntad que tenga el ser humano. Es decir, el ser humano es otro cuento acá. Ahora estamos refiriéndonos solo y exclusivamente al animal humano. Cuando el cuerpo está vacío, te va a pedir alimentarse. Cuando está seco, te va a pedir hidratarse. Cuando está aburrido, te va a pedir ejercitarse. Y cuando está cansado, te va a pedir descansar. Eso es lo que te hace el instinto de conservación. Y después tenemos el instinto reproductor. Y el instinto reproductor se encarga de la perpetuidad de la especie, de mantener esa especie constante de generación en generación, y para eso dispone de dos tipos de sensaciones. Por un lado, la sensación de plenitud y por otro lado, la sensación de placer. Vamos a profundizar un poquito más en esto porque es interesante que el artista tenga una postura clara sobre lo que es humanidad. ¿Creéis que se puede conseguir un orden completo sin ordenar cada una de las porciones de las que está compuesto? ¿Creéis que se puede ordenar la ecología sin ordenar las porciones particulares de cada una de las especies de que está compuesta la ecología? ¿Creéis que se puede ordenar la humanidad o el sistema social humano sin conocer y ordenar a cada humano del que está compuesta la sociedad? ¿Creéis que se puede lograr la elegancia de un cuadro sin ordenar los matices, los tonos o la morfología de los cuerpos, las proporciones de los cuerpos del que está compuesto el cuadro? Si creéis que es posible ordenar la totalidad de las cosas sin ordenar la particularidad de cada una de las cosas de que está compuesta esa totalidad, os felicito porque tenéis más fe que San Pablo. El orden no existe sin lo ordenado en una ordenanza. La ordenanza, el orden y lo ordenado es la trinidad fundamental de la existencia de la armonía o de la conectividad o de la totalidad de las cosas. Luego, lo más importante para ordenarse es reconocer la ordenanza y ordenarse en ella. En el arte ocurre lo mismo. No podemos lograr la armonía de los colores si no conocemos en qué consisten las reglas de la armonía, en qué consisten las normas de comportamiento normal que nos hacen normados en ese proceso de conquista de la armonía o de la belleza o de la elegancia. De las normas de comportamiento, de convencimiento y convivencia hablamos ya en el video 17, en el número anterior. En este video nos vamos a dedicar a comprender un poquito más sobre la estructura fundamental del ser humano. Vamos a ver en qué consiste esa diferencia entre el animal humano y el ser humano, entre ese alma o esa naturaleza directiva inherente espiritual que tenemos, que ejerce el dominio sobre nuestros instintos, y en analizar un poco más en profundidad la naturaleza de cada uno de esos instintos, en qué consiste el instinto de protección, de conservación y de reproducción. Ante todo os quiero explicar que os apuntasteis a mis clases o tuvisteis interés en conocer mi conocimiento por alguna razón particular, pero estáis buscando el conocimiento que yo tengo como recurso particular. No dispongo de notas bibliográficas porque mi bibliografía es la experiencia particular de estos 65 años que he vivido.
es la experiencia vivida. La experiencia vivida te hace comprender algunos aspectos que hasta que no logras esa tercera edad cuesta comprenderlos. Lo que os estoy explicando no garantiza que sea cierto. Yo simplemente lo explico por experiencia particular, humildemente, es lo que me ha tocado reconocer, y veo que hay personas a las que les interesa, les sirve y concuerdan conmigo, y hay personas que no concuerdan conmigo. Tenemos libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de acción, tenemos todo tipo de libertad, así que yo apelo a mi libertad y os cuento lo que conozco. Vamos a comenzar analizando al ser humano. Nosotros somos un compuesto dual complementario, es decir, uno está por el otro, y ese compuesto dual se compone de la naturaleza directiva inherente, o el alma, o el espíritu, y del animal humano. El animal humano está regido por los instintos, está regido por tres instintos: el instinto de protección, el instinto de conservación y el instinto reproductor. Esos tres instintos son aspectos mecánicos que actúan independientemente de nuestra voluntad. Ahora nosotros podemos ejercer el dominio sobre ellos, pero no podemos evitarlos. El instinto de protección te alerta frente al peligro, es aquel custodio de la vida, y ese servidor custodio de la vida frente a la situación de peligro te ansía o te angustia. Esos son los dos tipos de sensaciones derivadas del instinto de protección. Nos ansía para evitarlo, para huir, para escapar, para salir, para conseguir, para buscar esa seguridad que se pierde cuando te altera el instinto de protección, o nos angustia cuando nos vemos imposibilitados de salir de esa situación. Eso ocurre frente al instinto de protección. El instinto de conservación se encarga de la alimentación, de la hidratación, del ejercicio y del descanso. Esas cuatro cosas son las que el instinto de mantenimiento, el instinto de conservación nos exige, y el instinto reproductor obviamente nos exige también perpetuar la especie. ¿Confiarías en la persona sin control sobre el instinto de protección? Es decir, con esa persona temerosa o temeraria, es decir, son dos extremos. La temerosa es aquella incapaz de hacer algo, y la temeraria es aquella negligente que arriesga y pone en peligro la situación de los demás. ¿Confiarías tu pastel de cumpleaños al glotón, aquel incontinente que es incapaz de dominar el instinto de conservación y que se come todo aquello que encuentra en el camino? ¿O por el contrario dejarías tu hijo a que una persona que está en contra del alimento lo alimente? ¿O confiarías la tranquilidad al recién nacido en un hiperkinético incontinente emocional que está constantemente moviéndose de un lado a otro? ¿Pedirías el cuidado de tu hija adolescente durante un fin de semana a un impredecible infiel libertino? Tal vez alguno de ustedes lo haría. Yo no. Yo no, porque aquella persona sin control, aquella persona incontinente emocional, incontinente intelectual o incontinente motivacional, asusta. ¿Asusta por qué? Porque supuestamente esa conducta es inhumana. La conducta humana es aquel que controla y domina los instintos. La persona que controla y domina los instintos, que controla la prudencia, la firmeza y la templanza, podemos decir que se comporta de una forma normal, de una forma normada. Pero aquel que no controla los instintos, cualquiera que lo observe se va a dar cuenta de que está actuando de una manera inhumana, de una forma inmadura. Acabamos de descubrir un aspecto de las normas naturales de la naturaleza humana. Hemos comprendido que el imprudente, impredecible, que no tiene control sobre los instintos, es una persona con una actitud bastante inhumana. Lo humano debería ser aquello que es prudente, firme, templado, que tiene control y dominio sobre los instintos, y que además atiende, entiende y está atento a las necesidades fundamentales de cada uno, cumpliéndolas responsablemente, y de esa forma gana la confianza, se establece la seguridad con él y nos podemos vincular. Lo más importante que puede realizar el ser humano es ganarse el respeto, la confianza y los vínculos intrafamiliares y sociales. Esa es la meta de cualquier naturaleza humana, independientemente de que el ser individuo humano lo perciba, lo reconozca o lo ignore. Hola, mi nombre es Alfonso Revuelta, y hablar de Martín Soria es hablar no tan solo de arte, sino que hablar de cultura, hablar de psicología, filosofía, historia, es hablar de un sinfín de otras armas, instrumentos que un artista debe tener para poder concretar su obra. Martín Soria es un maravilloso maestro
y se los recomiendo porque justamente es integral. Un artista debe tener además, lo más importante, disciplina. Y esa disciplina es inculcada con amor, con sabiduría, con frases maravillosas y pensamientos que Martín Soria te entrega cada clase. Así que yo, Alfonso Revuelta, estoy feliz de haber conocido a un gran amigo, además, y que hace sus clases de la forma como él y solo él lo puede hacer. Un abrazo.